Geometría métrica del plano, parte 3. Hoy vamos a dedicarnos a rectas y puntos notables del triángulo. Y comenzamos con bisectriz, que ya hemos hablado de las bisectrices la clase pasada y recordado cómo construirlas. Veamos qué ocurre con las bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo. Sea este triángulo el triángulo ABC. Le trazamos la bisectriz correspondiente al ángulo A, es decir, bisectriz B sub A, la bisectriz correspondiente al ángulo C, B sub C, y la tercera bisectriz interior, la correspondiente al ángulo B, es decir, B sub B. Las tres bisectrices de los ángulos interiores del triángulo se cortan en un punto, en este caso, el punto Q. Ese punto tiene la particularidad que es centro de una circunferencia que equidista de los lados del triángulo, es decir, la circunferencia resulta tangente a los lados del triángulo. Y el nombre que recibe ese punto es incentro. Entonces, incentro es el centro de una circunferencia inscripta en un triángulo cuyas bisectrices se cortan en él. Y vamos con las curiosidades. Hoy tenemos la terna pitagórica. ¿A qué se refiere? Tres números naturales, genéricamente podemos llamarlos A, B y C, que cumplen con la condición que A al cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Conforman una terna pitagórica. Seguro que te das cuenta que tiene que ver con el enunciado del teorema de Pitágoras, ¿verdad? La terna pitagórica más conocida es 3, 4, 5. ¿Qué significa? Que un triángulo rectángulo puede tener sus catetos de medidas 3 y 4 y la hipotenusa, es decir, el mayor de sus lados, medida 5. Fíjate si lo comprobamos. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado debería ser igual a 5 al cuadrado. Y efectivamente, a ver, 3 al cuadrado es igual a 9. 4 al cuadrado es igual a 16. 9 más 16 es igual a 25. Y por el otro lado, 5 al cuadrado es igual a 25, así que ciertamente se cumple. Las ternas pitagóricas se escriben del modo que se indica en la diapositiva. Las tres cifras separadas por comas y puestas entre paréntesis. Pasamos ahora a la mediatriz. Y veremos primero de qué se trata para luego analizar lo que ocurre con ellas en el triángulo. Como vemos en la figura, tenemos un segmento AB y por su punto medio trazamos una perpendicular. Esa perpendicular al segmento que lo corta en su punto medio es la mediatriz. Y podríamos marcar cualquier punto sobre esa mediatriz que su distancia a los extremos del segmento es la misma. Es decir que, como el ejemplo que señalé, el punto P, punto que pertenece a la mediatriz, su distancia a A es igual a su distancia al otro extremo del segmento, es decir, AB. O sea, PA es igual a PB, o dicho de otra manera, P equidista de los extremos del segmento. P, como cualquier otro punto de la mediatriz, va a equidistar de los extremos del segmento. Y veremos en la siguiente diapositiva que cada lado del triángulo tiene su mediatriz. Veremos también qué pasa con ellas. Pero ahora algunas curiosidades que tienen que ver con este número pi del que se ha dicho y escrito tanto. Recordando que pi es un número irracional y que por lo tanto tiene infinitas cifras decimales. Por ejemplo, decir que en la posición 672 de los decimales de pi aparecen 6 nueves seguidos, así como se ven en la figura. Se conoce como punto Feynman, ya que fue el premio Nobel de Física Richard Feynman quien lo advirtió. Otra curiosidad respecto a pi es la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa secuencia se encuentra en la posición
17.387.594.880 de los decimales de pi. Volviendo a Richard Feynman, comentar que claramente no recibió su premio Nobel por el temita de pi. Fue un muy destacado científico que tuvo una participación en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, tristísimo episodio para la humanidad, y luego realizó muy importantes investigaciones, entre ellas las que le valieron en forma compartida su premio Nobel con referencia a electromecánica cuántica. Y ahora sí, veamos las mediatrices en los triángulos. Aquí vemos un triángulo acutángulo al que se le trazan sus tres mediatrices, es decir, las perpendiculares a los lados por sus puntos medios. Lo mismo con un triángulo obtusángulo y sus tres mediatrices, y finalmente un triángulo rectángulo con sus tres mediatrices. Como se advierte, en los tres casos, las mediatrices se cortan en un punto que es centro de una circunferencia que equidista de los vértices del triángulo. Ese punto de intersección de las mediatrices se llama circuncentro, por ser entonces el centro de una circunferencia que circunscribe, o sea, que rodea al triángulo cuyas mediatrices se cortan en él. Y seguimos con las curiosidades con referencia a pi. Este dato es de cuando escribí esta diapositiva, así que habría que actualizarlo, pero en ese momento había calculado 12,1 billones de cifras decimales para pi. Recordemos que pi es el resultado de dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro, ya que es la cantidad de veces que entra el diámetro de una circunferencia en su longitud. Así que es cuestión de seguir bajando más decimales y decimales, ya que recuerdo que pi es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales. Y para tener noción de todas las cifras calculadas, considerando que una persona puede leer unas 120 cifras o decimales por minuto, necesitaría más de 191.000 años para leerlos. Bueno, no sería lo mío claramente. Y ahora, las medianas. Primero vamos a identificar, o sea, a definir qué son las medianas, y luego en la otra diapositiva las veremos en los triángulos. En este triángulo ABC marcamos el punto medio del lado AC y lo unimos con el vértice opuesto B. Así obtenemos la mediana del lado AC. Del mismo modo, la mediana del lado AB, uniendo su punto medio con C, que es su vértice opuesto. Y finalmente, la mediana del lado BC, uniendo su punto medio con A, el vértice opuesto. Ya tenemos trazadas las tres medianas del triángulo ABC. Esas tres medianas se cortan en un punto, en este caso, el punto P, que es un punto muy particular del triángulo. Es el centro de gravedad de la figura y se denomina baricentro o centroide. Entonces, el baricentro es el centro de gravedad del triángulo y es el punto en el que se cortan las medianas. Y esta propiedad, que no vamos a demostrar, pero sí utilizar seguramente muy a menudo, nos indica que el baricentro sobre cada mediana está a 1/3 del lado y a 2/3 del vértice. O dicho de una manera sencilla, si a la mediana la dividimos en 3 partes iguales, una parte va del lado al baricentro y 2 partes del baricentro al vértice opuesto. Y acá lo tenemos a pi en distintas modalidades, luciendo sus infinitas cifras decimales, o mejor dicho, las primeras de sus infinitas cifras decimales. Y llegamos a las alturas. Aquí tenemos un triángulo acutángulo, el anaranjado, otro rectángulo, el fucsia, y finalmente el amarillo, un triángulo obtusángulo. La altura de un lado es la perpendicular al mismo que pasa por el vértice opuesto.
Así se trazaron las 3 alturas en los 3 triángulos. Habrán notado que elegí un ejemplo de cada tipo de triángulo, clasificado según sus ángulos, porque hay particularidades en cuanto a las alturas. En el primer caso, en el triángulo acutángulo, las 3 alturas son interiores al propio triángulo. En el segundo caso, en el triángulo rectángulo, fíjense que una altura atraviesa por el interior del triángulo, pero las otras dos tienen puntos coincidentes con los lados del triángulo, con los catetos más precisamente. Y en el tercer caso, en el triángulo acutángulo, en 2 oportunidades tuve que prolongar el lado para poder trazar la perpendicular que pase por el vértice opuesto, es decir, para poder trazar la altura. Y esas alturas resultan por fuera del propio triángulo. Las 3 alturas de un triángulo se cortan en un punto que se llama ortocentro. En la figura es el punto P del triángulo acutángulo, interior al triángulo, y del obtusángulo, exterior al triángulo. Y en el triángulo rectángulo es el vértice A, en este caso, el vértice en que se unen los catetos, o dicho de otro modo, el vértice opuesto a la hipotenusa. Entonces, el ortocentro es el punto de intersección de las 3 alturas de un triángulo. Y un jueguito en relación con pi, en ese link, si ingresas mes, día y las 2 últimas cifras de tu año de nacimiento, te aparecerá en qué posición de cifras decimales del número pi aparece tu fecha de nacimiento. Vistos los 4 puntos notables del triángulo, incentro, circuncentro, baricentro y ortocentro, en esta diapositiva vamos a ver qué pasa con ellos y con las bisectrices, mediatrices, medianas y alturas en un caso tan particular como lo es el triángulo equilátero. Aquí tenemos un triángulo equilátero ABC y veremos que en él coinciden cada una de las bisectrices, las mediatrices, las medianas y las alturas. Entonces también coinciden el incentro, el circuncentro, el baricentro y el ortocentro, y cada una de las bisectrices que resultan coincidentes con las mediatrices, medianas y las alturas. Se constituyen entonces en un eje de simetría de la figura. Dicho en otras palabras, cada uno de esos 3 ejes divide al triángulo en 2 partes idénticas. Continuando con los comentarios con relación a pi, con un valor aproximado a 6,28 tenemos a tau o taf, dicho en griego moderno. Taf es el doble de pi, es decir, 3,14 multiplicado por 2, y sus defensores la consideran más útil que el propio pi, ya que simplifica mucho los cálculos y resoluciones de problemas matemáticos. Mi opinión personal es que esto es así cuando los cálculos o problemas tienen relación con determinadas longitudes o con determinar longitudes de circunferencias. Como su expresión es igual a pi por 2 por radio, entonces podemos reemplazar pi por 2 por tau o taf y multiplicar entonces ese valor directamente por el radio de la circunferencia en cuestión. Y ahora veremos qué pasa con las rectas y puntos notables en el triángulo isósceles. Como vemos en la figura, tenemos un triángulo isósceles ABC, cuyos lados iguales son AB y BC, y el ángulo A es congruente con el ángulo C. En todo triángulo isósceles coinciden bisectriz, mediatriz, mediana y altura correspondientes al lado y al ángulo desigual. Solo ese caso. Los otros 2 no. Y es eje de simetría
de la figura, es decir, la divide en dos partes iguales. En el año 1765, el matemático suizo Leonhard Euler demostró que el ortocentro, el circuncentro y el baricentro de un triángulo están situados sobre una misma recta, es decir, son colineales, así se dice. Como expresamos, en los triángulos equiláteros los 4 puntos coinciden, pero en cualquier otro triángulo no. Por eso resulta interesante esta demostración de Euler, y es así como se la designa con su nombre, recta de Euler. También pudo comprobar que la distancia entre el baricentro y el ortocentro es el doble de la distancia entre el baricentro y el circuncentro. Y ahí tenemos la recta de Euler. A continuación, algunos ejemplos de diseños de objetos, en este caso de productos, un portavelas o candelero, siempre pensando con formas triangulares, o estos envases de alimentos en porciones, o lo que podría ser una azucarera de líneas modernas, o estos diseños de luminarias. Aquí vemos una especie de módulo que define un sector dentro de un ambiente. Bueno, para estos tiempos de aislamiento social, con algunas variantes en sus características, podría ser una propuesta para implementar como protocolo en ciertas actividades. La cuestión es que tiene triángulos, el triángulo está presente. Acá tenemos un broche decorativo para adornar y sujetar prendas tejidas. El triángulo presente también en el textil y en la moldería de esta prenda y en la pieza de bijoutería de la derecha. Y continuaremos la próxima semana en geometría métrica del plano, parte 4.